Buenas noches, estimado tutor. Mi nombre es Andrés Guerrero, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de último semestre del CEAD de Tunja. Voy a presentar a usted el sistema de control de fórmulas médicas, que es el proyecto con el que vine trabajando para programación web. La idea de este software es generar de una manera interactiva una fórmula con ciertos medicamentos o indicaciones según indique el médico. Entonces voy a pasar a hacer la prueba. Vamos a ingresar con nuestro usuario médico, con contraseña que está validada en MD5 y encriptada. Nuestro aplicativo consta de 6 módulos: fórmulas, pacientes, medicamentos, roles, administración y backup de la base de datos. Estos últimos tres no pueden ser accesibles desde el rol de médico. Vamos a probar: no tenemos permiso, no tenemos permiso y no tenemos permiso. Entonces vamos a ingresar un nuevo paciente. Vamos a ingresar entonces un número de documento inexistente, un nombre, puede ser José Candiño. Fecha de nacimiento, el 2017, digamos que tiene 12 años, es de sexo masculino, y le vamos a dar guardar paciente. Vamos a ver que nos va a cargar a José Fandiño, que tiene 12 años. Podemos cambiarlo entonces que sea Camila Fuerte, de sexo femenino, y vamos a dar guardar paciente. Como vemos, aparece nuestra paciente, lo pudimos actualizar y de igual manera vamos a poder eliminarlo. Entonces vamos a crearlo de una manera rápida. Entonces, Camila Fuerte, nacimiento, 12 años, femenino, y vamos a guardar paciente. Entonces, siguiente vamos a ingresar algunos, veremos los medicamentos. Vamos a ingresar un nuevo medicamento. Entonces, digamos que queda un medicamento Advil. Entonces miramos en nuestro listado, están todos estos medicamentos y Advil, que fue el que no ingresamos. Luego vamos a ir a la parte de la fórmula, que es lo que más nos interesa. Vamos a crear una nueva fórmula. Vamos a decir que le vamos a asignar a Camila Fuerte. Vamos a darle, por ejemplo, omeprazol 12, tomar cada 8 horas. Omeprazol 12, tomar cada 16 horas. Una leche milanta, una, tomar 6 cucharadas cada 6 horas. Ingresemos entonces una loratadina, vamos a decirle que 10, y tomar después de cada comida. Entonces, para finalizar, le damos finalizar nuestra fórmula. Como podemos ver, aquí hay una parte donde dice ver fórmula. Vamos a ver con detalle qué es lo que contiene la fórmula. Una parte importante según la guía era imprimir un archivo en PDF donde tuviéramos una parte esencial. En este caso va a ser la fórmula. Vamos a darle imprimir y vemos que nos descarga una fórmula Camila Fuerte en PDF. Vamos a ver, entonces está el nombre del doctor que lo recetó, la paciente, la fecha, la cantidad del medicamento y las recomendaciones, y un espacio para dar el recibido. Vamos a cerrar la sesión como médico. Vamos a ingresar como un administrador para poder ver los últimos 3 módulos. Los roles, en el que podemos actualizar los roles. Entonces digamos que no es administradores, sino administrador. Como vemos, se hace el cambio. Médicos, entonces dejémoslo como médico. Podemos ingresar un nuevo rol que sea guardia. Es un ejemplo. Aparece y de igual manera lo podemos eliminar. Está la parte de administración donde están nuestros usuarios. Están los médicos y el administrador. De la misma manera se pueden actualizar y eliminar y crear nuevos. Y en la parte última, que es el backup de la base de datos, si nosotros damos clic, nos va a abrir el backup que hicimos de nuestra base de datos, mostrándonos todos los datos, fórmula, y los datos que contienen, medicamentos y así. Voy a proceder a explicar el script que usé para poder generar el archivo en PDF. Entonces vamos a abrir nuestro archivo, que es, discúlpenme, fórmula. Entonces definimos una zona horaria que va a ser América Bogotá. Hacemos un llamado a la conexión de base de datos. Verificamos que nuestra variable de sesión rol no esté vacía. Si es vacía, va a generar un error y no tiene permiso para ingresar a esta página. Del mismo modo, va a validar si el rol es 1 o 2, o sea, médico o administrador, puede ingresar. De lo contrario, no va a poder ingresar. Hacemos un llamado a la librería principal de la generación de códigos PDF, de la generación de los PDF. Generamos una consulta, generamos un arreglo, un fetch. Luego, entonces, en una variable que conocemos como código HTML, vamos a ingresar nuestra página,
completa con el código HTML, teniendo en cuenta la concatenación de las variables que tenemos en PHP. ¿Sí? Vamos a ingresar aquí nuestro ciclo para que nos cree el bucle y podamos imprimir todos los medicamentos que hay en la base de datos. Y por último, entonces, codificamos en UTF-8 nuestro código HTML, hacemos un llamado a la clase de un PDF. Después de hacer el llamado, hacemos uso de load HTML, cargamos nuestro código HTML, le damos una variable de inicio, límite de memoria de 128 megas. Luego hacemos un render y creamos un stream en el cual definimos el nombre de nuestro archivo y la extensión que va a ser .pdf. Siguiente, según la guía, vamos a hacer una explicación breve de el script que usamos para generar el backup de la base de datos. Entonces nos generamos acá backup index. Entonces lo mismo, hacemos un llamado a la conexión de la base de datos, tenemos nuestros parámetros para la conexión, usuario, password si lo requerimos, el host, la base de datos y el nombre del archivo que nosotros vamos a generar. ¿Sí? Entonces hacemos nuestra conexión haciendo uso de MySQL Connect. Tenemos la creación de la cabecera del archivo, donde va toda la fecha que tenemos, iniciamos el objeto, imprimimos las tablas, hacemos un llamado a los contenidos que tiene el objeto y empezamos a generar nuestro archivo. Hacemos un for each por cada una de las tablas que tenemos en nuestra base de datos y empezamos a hacer las consultas. Por ejemplo, acá hallamos las consultas necesarias para insertar los datos. ¿Sí? Hacemos un select. Dependiendo de lo que nos traiga eso, si hay algún error, no se puede ejecutar la consulta y nos arrojará el error de MySQL. Si sí es, generamos un for each internamente y vamos generando poco a poco nuestro archivo de la base de datos. Y por último, haciendo uso de los headers, vamos a crear nuestro archivo y por último lo vamos a imprimir o a generar y a descargar, que es lo que hace nuestro archivo. Y en esta última línea es la validación que tenemos de que nadie, si no tiene los roles suficientes, en este caso de administrador, puede ingresar a este archivo del backup de la base de datos. Y por último voy a explicar brevemente cómo se hizo el CRUD de cada uno de los módulos. Entonces voy a explicar el de los pacientes. Vamos a iniciar con el index. Lo mismo, hacemos el llamado a la base de datos, iniciamos nuestra sesión, verificamos que nuestra variable de sesión no esté vacía. Si no está vacía, entonces que contenga uno o dos, que son los roles de médico o administrador. Hacemos discúlpenme, estoy en el que no es, acá estoy. Hacemos la validación de los roles, como lo venía diciendo. Hacemos nuestro llamado. Internamente tenemos un script pequeño en PHP lo que hace nuestra consulta. Generamos una consulta select asterisco from paciente. Esta conexión viene por medio de PDO. Revisamos nuestra conexión. Generamos unas configuraciones iniciales. Hacemos por medio de un try catch la conexión DB new PDO MySQL, que es host, que va a ser localhost, el nombre del host, el dbName, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña que está vacía. Luego hacemos una consulta para poder hacer un set a los caracteres especiales de nuestra base de datos. Entonces set character, set UTF-8, y en dado caso que no podamos generar la conexión, nos va a arrojar este error, no se ha podido conectar la base de datos, y el error que nos arroje MySQL. Entonces volvemos a nuestra generación del select. En este caso hacemos nuestra consulta, la ejecutamos por medio del llamado de la variable de la base de datos query y agregamos el SQL. Luego, por medio de un ciclo while y un arreglo, vamos a imprimir todos y cada uno de los datos de nuestro paciente. Para el insert tenemos nuestro formulario